coronar. Abren su frente en dolor, brota su sangre colorida que baña su faz. Esas heridas abiertas son claras señales que muestran su amor. Con la corona en su frente ha dado su vida en amor. Por el dolor que ha sufrido, hoy es nuestro Señor. Abre a nosotros su reino, hágase su voluntad, y de rodillas saluden aquella corona que viene a salvar. En medio de su pasión hubo entregado ya su vida. Una corona lo humilla y aquella corona hoy reina en su paz. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a estos programas que prepara el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. Hoy es la solemnidad de Cristo Rey. Eso quiere decir que nuestro año litúrgico ha llegado a su último domingo, para que así la próxima semana iniciemos este proceso que va en camino a celebrar la Navidad. Mis hermanos y hermanas, les invitamos a que compartiendo la música, el evangelio, las noticias y la oración, iniciemos este domingo junto al Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor
me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Catequesis del Papa. María, modelo silencioso de oración. Siguiendo sus reflexiones sobre la oración, el Papa Francisco meditó en su catequesis de la Audiencia General de la mañana del 18 de noviembre sobre la figura de la Virgen María, la llena de gracia inmaculada desde su concepción, que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Al reanudar su catequesis semanal sobre la oración, durante la audiencia general celebrada en la mañana del 18 de noviembre en la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco se refirió a la Virgen María en su calidad de mujer orante. A modo de introducción, se leyó un pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 39 al 40 y versículo 51, que refiere acerca del cumplimiento de la ley del Señor, destacando que el niño Jesús creció y se fortaleció lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él, mientras su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El Santo Padre destacó acerca de María: ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón con los que Dios preparó la venida de su Hijo. Francisco afirmó asimismo que María no dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. Y de hecho, San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él indicaba. De ahí que, por su docilidad a Dios, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección, a lo que el Papa agregó: ella acompañó también los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y por ellos, y así, como por obra del Espíritu Santo, se convirtió en Madre de Dios. También por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. De los saludos del Papa destacamos que a los fieles de nuestro idioma les deseó que, a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor les dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre y cumplirla, con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. A los fieles de lengua árabe, el Santo Padre les recordó que durante este mes de noviembre seguimos rezando por nuestros queridos difuntos, para el que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete celestial. A los polacos, el pontífice les recordó que hoy en su nación se celebra la memoria litúrgica de la beata Carolina Kostka, virgen y mártir, quien siendo muy joven sufrió la muerte por martirio en defensa de la virtud de la castidad. Por esta razón el Papa dijo: con su ejemplo sigue indicando aún hoy, especialmente a los jóvenes, el valor de la pureza, el respeto del cuerpo humano y la dignidad de la mujer.
Por esta razón les pido que se encomienden a su intercesión para que los ayude a dar un valiente testimonio de las virtudes cristianas y los valores del Evangelio. Por último, en sus saludos en lengua italiana, el pontífice recordó que se celebra la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de la Basílica de San Pablo en la Vía Ostiense, y manifestó que esta fiesta, que resalta el significado de la Iglesia, edificio sagrado donde se reúnen los creyentes, suscite en todos nosotros la conciencia de que cada uno está llamado a ser un templo vivo de Dios. Finalmente dirigió un pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, a quienes exhortó a amar a la Iglesia del Señor, a cooperar con generosidad y entusiasmo en su construcción, a vivir el ofrecimiento de su oración y sufrimiento como una preciosa contribución a la construcción de la Iglesia del Señor, morada del Altísimo entre nosotros. La audiencia, como es costumbre, concluyó con el rezo del Padre Nuestro en latín y la bendición apostólica del Papa Francisco. El Papa pide a Latinoamérica que no se deje robar la esperanza por pandemia. El Papa Francisco llamó a Latinoamérica a no dejarse robar la esperanza debido a la pandemia del coronavirus y a no perder la memoria de su madre, la Virgen de Guadalupe. El Santo Padre dijo estas palabras en un video enviado el pasado 19 de noviembre a los participantes del seminario virtual América Latina, Iglesia, Francisco y los escenarios de la pandemia. El evento es promovido por la Pontificia Comisión para América Latina, CAL, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y se realizó los días 19 y 20 de noviembre. Tiene como objetivo reflexionar y analizar la situación de la pandemia del COVID-19 en América Latina, sus consecuencias y sobre todo las posibles líneas de acción y ayuda solidaria a desarrollar. El mensaje fue compartido en el seminario virtual luego del saludo del cardenal Marquelet, presidente de CAL, y la bendición de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En su mensaje el Papa lamentó que la pandemia ha dejado ver lo mejor y lo peor de nuestros pueblos, y lo mejor y lo peor de cada persona. Ahora, más que nunca, es necesario retomar la conciencia de nuestra pertenencia común. El virus nos recuerda que la mejor forma de cuidarnos es aprendiendo a cuidar y proteger a los que tenemos al lado. Conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, de casa común. Sabemos que junto con la pandemia del COVID-19 existen otros malestares, la falta de techo, de tierra, de trabajo, las famosas 3T, que marcan como el nivel, y estos requieren una respuesta generosa y una atención inmediata. El Papa Francisco alentó también a llegar a los más excluidos. No lo digo como diciendo dar la limosna a los más excluidos, o como un gesto de beneficencia, sino como clave hermenéutica. De allá tenemos por empezar. De toda periferia humana, de toda. Si no empezamos de allá, nos vamos a equivocar. Y esta quizás es la primera depuración del pensamiento que tenemos que hacer. Tras comentar que la pandemia del COVID-19 agudizó la crisis en América Latina, el pontífice resaltó que no todos cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante las mínimas medidas de protección. Ante el coronavirus, techo seguro, donde poder cumplir el distanciamiento social, agua, recursos sanitarios para higienizarse y desinfectar los ambientes, trabajo estable que garantice el acceso a los beneficios, por nombrar los más imprescindibles. Luego de lamentar el peligro de los incendios forestales que destruyen extensas zonas como el Pantanal, la Amazonía, que son el pulmón de Latinoamérica y del mundo, el Santo Padre dijo que los efectos devastadores de la pandemia los seguiremos viviendo por mucho tiempo, sobre todo en nuestras economías que requieren atención solidaria y propuestas creativas para alivianar
el peso de la crisis. Ante este sombrío panorama, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma, que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que gritando en el desierto allanaron los caminos del Señor. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. Dirigiéndose luego a los políticos y recordando lo escrito en la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco resaltó la importancia de reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos, no como meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para engendrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. El Papa también pidió a los líderes de la política no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan grave la crisis como una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente, capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, pero principalmente a los más excluidos, los efectos de la pandemia. Y nosotros tenemos en América Latina, no sé en toda, pero en gran parte de América Latina, tenemos una habilidad muy grande para progresar en el desprestigio del otro. Continuó. Luego de alertar que los enfrentamientos afectan finalmente al pueblo y tras animar a dejar de lado los propios intereses en favor del bien común, el Papa Francisco advirtió sobre las dinámicas de corrupción, algo que vale también para los hombres y mujeres de la Iglesia, porque las internas eclesiásticas son una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio. Para concluir, el Papa destacó que nos hará bien recordar que la unidad es superior al conflicto, que su manto de madre y de mujer, nos cobije en un solo pueblo, que luchando por la justicia pueda decir, socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Ante los obstáculos, lo mejor sería analizar con serenidad cada obstáculo. Los obstáculos forman parte de la vida. A veces son sencillos, cotidianos. No encuentro el cable para conectar mi celular y tardo varios minutos tardar con él, por ejemplo. Otras veces son más complejos. El autobús no llega en el horario previsto, tengo que cancelar una cita médica y el doctor me avisa que tiene ocupada su agenda para los próximos días. Ante los obstáculos podemos experimentar impaciencia, rabia o reaccionar con violencia y prisas para superar la barrera que nos hace difícil alcanzar una meta deseada. Podemos también acoger el obstáculo como una resignación que parece derrotismo, como quien se rinde y piensa que ha de renunciar a algo y que ya no existan nuevas oportunidades. Lo mejor sería analizar con serenidad cada obstáculo, buscar el modo concreto de superarlo, ver las alternativas disponibles y reconocer que muchos problemas, tarde o temprano, pueden superarse. Es cierto que hay obstáculos que son como un muro definitivo. Un accidente puede dejar una cojera que hará imposible volver a realizar ciertas actividades que eran parte de nuestra rutina. Pero incluso ante ese tipo de obstáculos podemos reconocer lo que dice la frase popular. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Es decir, un obstáculo que clausure definitivamente un camino de la propia vida siempre nos dejará espacio para otras opciones hacia las que podemos orientar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Sabemos sobre todo que existe un Dios que no solo vence al mal con el bien, sino que nos acompaña, nos llena de esperanza y nos devela poco a poco el sentido de cada obstáculo y el modo de afrontarlo con la mirada puesta en su amor eterno. Economía de Francisco.
La fuerza del cambio está en los jóvenes. Del 19 al 21 de noviembre se celebró el evento virtual Economía de Francisco, impulsado por el Papa, que busca construir entre todos un modelo económico diferente. Vatican News entrevista a Lourdes Hércules, joven periodista de Guatemala, quien participa de esta iniciativa que define como un proceso que no tiene vuelta atrás. El proyecto está dirigido desde sus inicios a los jóvenes, precisamente porque somos la fuerza, la creatividad y la esperanza para poder aportar cambios estructurales, explica. Ha comenzado el pasado jueves 19 de noviembre la Economía de Francisco, un evento internacional que tiene como protagonistas a jóvenes economistas y emprendedores de todo el mundo, procedentes de 120 países. Estaba previsto para el pasado mes de marzo en Asís, pero a causa de la pandemia se desarrolla de manera virtual en el portal de Vatican News. Se trata de una iniciativa impulsada por el Papa Francisco, que busca construir entre todos una economía diferente, poner en marcha un nuevo modelo económico fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad, tal y como explica el Santo Padre en su carta del 1 de mayo de 2019, en la que dio a conocer una serie de pautas fundamentales que definen las líneas centrales sobre las cuales poder trabajar. Vatican News quiere poner voz a los participantes de este proyecto, y por ello conversamos con Lourdes Hércules, una joven periodista de 29 años, oriunda de Guatemala, que explica que Economía de Francisco es mucho más que un evento virtual. En sus palabras, es un proceso mediante el cual los jóvenes de todo el mundo, en primer lugar, analizamos el presente, las dificultades y las grandes crisis que afronta el mundo actual, a causa del sistema económico. Afirma Lourdes, subrayando la palabra crisis, porque no se trata solamente de una sola crisis, sino de varias, pero que al final están todas conectadas. En segundo lugar, continúa la joven, presentamos propuestas de estudios y acciones en las que muchos de nosotros creemos e incluso ponemos ya en marcha como respuesta a tantas fallas del sistema, y finalmente adquirimos un compromiso con las futuras generaciones, con el planeta, la economía del mañana. En su mensaje, Lourdes deja claro que los participantes son conscientes de que ha llegado un momento de hacer un cambio corriente, un parteaguas en economía. Nuestra generación tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, puntualiza. Para ella, Economía de Francisco es eso, la voz de los jóvenes del mundo respondiendo al llamado del Papa Francisco que se hace escuchar. Por tanto, el evento virtual que sucedió el 19 al 29 de noviembre, desde una manifestación de este proceso que me atrevo a decir, no tiene vuelta atrás. Luego, se responde, siendo periodista, desde que el proceso se activó, he colaborado con la comunicación digital. Y bueno, ¿qué hace una periodista en un proyecto de economía? Pues creo que firmemente que las nuevas ideas disruptivas, sobre todo, como lo es la Economía de Francisco, necesitan ser comunicadas con mucha creatividad y con mucha valentía, especialmente porque vivimos en un mundo en el que también, en los medios digitales, encontramos un bombardeo de contaminación y basura, y también, por decirlo menos, cultura del descarte. La nueva economía que queremos también debe saber ser comunicada. Es un desafío, pero también una pasión. Así que aporto desde mi profesión, pero también aporto personalmente, comprometiéndome con el estilo de vida que he decidido llevar. La economía empieza desde lo pequeño, con consumidores y ciudadanos responsables, y esto al final nos permite reconocer que vivir la economía de Francisco es un compromiso de todos. El Papa nos pide construir un modelo de economía distinta al actual, que sea sostenible, inclusivo, y que ponga en el centro de todo al ser humano, no al Dios dinero. ¿Cómo crees que se puede lograr este objetivo, especialmente teniendo en cuenta la actual crisis causada por la pandemia? En respuesta, la joven dice, creo que una economía que ponga al centro de todo al ser humano
no es precisamente un objetivo, sino más bien un medio. Cuando las empresas, las finanzas, las políticas públicas ponen al centro a la persona, entonces cuidan el ambiente, porque la persona necesita el ambiente. Cuando la persona está al centro de la economía, se crea una cultura del cuidado por el otro, velando porque ninguno se quede atrás. La crisis causada por la pandemia es un desafío a todo nivel. Creo que la respuesta debe ser a nivel integral. Por un lado, hemos vivido momentos de silencio y distanciamiento que nos permiten interiorizar y reflexionar sobre aspectos fundamentales como la vida, la persona, la sociedad y nuestra relación con Dios. Por otro, nos ha hecho activar de manera imprevista procesos de cambio, de cooperación y de reinvención. La crisis, pues, obviamente aún no termina, y creo que lo que viene es bastante decisivo, porque necesitamos de gobernantes, de empresas, de organizaciones que velen por la equidad y el cuidado de todos, incluso del país, a nivel internacional. En este sentido, creo que además la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, es no solo oportuna, sino también directa y concreta. Conociendo la realidad de tu país, Guatemala, lanza un mensaje de esperanza a los jóvenes, basado en los principios que promueve el proyecto de la economía de esperanza. A lo que la joven responde: en Guatemala vivimos momentos particularmente difíciles, y no solo por la pandemia, sino también por el azote de dos tormentas que han destruido física y moralmente al país. Y además, en estas circunstancias, hemos visto cómo quienes más sufren son los pobres. Mi mensaje para los jóvenes sería decirles que aunque ahora nos parece lejano un futuro con una economía justa, fraterna y sostenible, en realidad ese futuro empieza por cuestionar el actual sistema, por hacer las cosas distintas, por decir no a decisiones con las que no nos sentimos cómodos, por crear empresas nuevas que prediquen el Evangelio, por entrar en política y cambiar la forma de hacer política, por salir de la comodidad e ir al encuentro del necesitado. En definitiva, Economía de Francisco está dirigido desde sus principios a los jóvenes, precisamente porque somos la fuerza, la creatividad y la esperanza para poder aportar cambios estructurales. Aleluya, 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 aleluya. Escuchemos al Señor que nos habla al corazón. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?
Y respondiendo, el rey dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Demos gracias al Señor, nos habló al corazón. Un reino de vida por la justicia y la paz. El Evangelio de hoy de Mateo, el que se conoce como el juicio de las naciones, está en conexión con la primera lectura en razón del papel de las ovejas y del futuro que les espera. Ahora, aquel pastor pasa a ser rey de las naciones, del universo entero. El Hijo del Hombre juzga como los reyes, en su trono de gloria. Pero, en realidad, es un elemento no decisivo, ya que el reinado de Dios, clave del mensaje de Jesús, no expresa monarquía ni sistema político determinado aún en lo parlamentario, sino un planteamiento ético universal. Y todo lo que muchas mentes fundamentalistas alimentan en un texto tan complejo como este, debería dejarse de lado para ir a lo fundamental. La teología del evangelista trata de presentar una dimensión cósmica, universal, de la acción del Señor. Todo el mundo, toda la historia, pues, están bajo la acción salvadora y redentora del Señor. No es solamente Israel, el pueblo judío, o en nuestro caso los cristianos, como ya lo han manifestado antes. El relato tiene una serie de acciones y símbolos que hacen pensar. Derecha, izquierda, ovejas, cabras, hermanos pequeños, benditos de mi Padre, dar de beber y de solidaridad que no presume o abusa de elementos religiosos, en muchos casos. Algunos se indignan porque esta sería la lectura que plantea o justifica un seguimiento de Jesús casi sin religión, o que cualquier hombre o mujer sin fe están llamados a la salvación simplemente por solidaridad con sus hermanos. En realidad el texto dice lo que dice, y enseña lo que algunos temen. Y además, está en Mateo, cuyo texto respira judaísmo por todos los poros. Es un texto, sin duda, que viene de Jesús, aunque la elaboración mateano no deja lugar a dudas. Pero Mateo no ha podido ocultar la radicalidad contracultural con la que Jesús pudo expresarse en su momento. No negamos que es un texto difícil, pero nada alambicado. Es verdad que los hermanos míos pequeños son los seguidores de Jesús, que sufren y son perseguidos, pero los hermanos de Jesús pequeños son todos los hombres y mujeres que sufren. Y eso no significa que la religión salta por los aires, sino que la religión del reinado de Dios es universal, y en la que caben aquellos que sin pertenecer a una estructura religiosa confesional pueden hacer posible lo que el reino de Dios pretende, hacer de este mundo un reinado de vida por la justicia y la paz.
Pensar que eso es un reduccionismo de la religión verdadera es no haber entendido el mensaje evangélico de Jesús. El mensaje de Jesús seguirá siendo escandaloso siempre, y si nunca pudo ser encerrado de lleno en el judaísmo de la época es porque en Jesús comienza algo radicalmente nuevo, desde su continuidad o discontinuidad con la religión, con su pueblo y con el Dios de Israel. Por lo mismo, tendríamos que ver aquí una afirmación rotunda, atrevida en cierta manera. Todos los hombres, sean creyentes o no, tienen que enfrentarse críticamente con el proyecto salvífico de Cristo. Y la pregunta podría ser, ¿qué criterios pueden servir para los que no creen en Dios ni en Cristo? Pues el mismo criterio que para los cristianos y creyentes, el amor y la misericordia con los hermanos. Ese es el único criterio divino y evangélico de salvación y de felicidad futura. La caridad y la ayuda a los pobres, a los hambrientos y a los desheredados. El juicio divino no tiene unas leyes que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Como a veces se da a escala mundial, Cristo es el Rey de la historia y del universo, porque su justicia es la aspiración de todos los corazones. Fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre, oh pobreza. Fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre, fuente de Jornada Mundial por los Pobres. Es el cuarto año en que el Papa convoca esta jornada, que se celebra el domingo anterior a la celebración de Cristo Rey. El 13 de noviembre de 2016 se cerraban en todo el mundo las puertas del Jubileo de la Misericordia y, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco celebraba el jubileo dedicado a todas las personas marginadas. En la celebración eucarística estaban presentes miles de pobres con los que ya había compartido los días anteriores. La homilía estaba escrita, pero al final, de manera espontánea, anunció su deseo de celebrar cada año una jornada por los pobres. Precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a la mente personas concretas, no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada porque se prefieren las cosas que pasan, y esto es inaceptable porque la persona humana es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte. Es para preocuparse. Cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros o a los graves problemas del mundo. Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se cierran las puertas de la misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona. Especialmente al hermano olvidado y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la lente de la Iglesia. A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy fuera la jornada de los pobres. Este año, con el lema «Tiende tu mano al pobre», el Papa nos invita a hacer signo concreto del amor de Cristo
por los más necesitados. Adviento. 9 formas para vivir bien este tiempo litúrgico. El Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad. Sin embargo, las actividades propias de estos días, como la decoración del hogar o la compra de regalos, pueden generar agotamiento e impedir que tengamos la disposición necesaria para que Jesús nazca en nuestro corazón. ¿Cómo se puede calmar el corazón y centrarlo en el verdadero significado de este tiempo litúrgico sin renunciar a la alegría de la auténtica anticipación? Sí, es posible vivir este tiempo con la reverencia necesaria y a la vez de forma festiva. A continuación presentamos algunas ideas prácticas para vivir bien el Adviento en familia. Primero, ten las cosas a tiempo. Trata de que la compra de regalos y gran parte de la organización y decoración del hogar estén listas antes del inicio del Adviento. Recuerda que tener ordenado el exterior permite despejar la mente de preocupaciones mundanas y ello propicia que se pueda disponer el espíritu para estar enfocado en la preparación interior. Segundo, reduce el ruido y escucha buena música. Durante este tiempo, las calles, los hogares de los vecinos y los medios de comunicación llenan el ambiente de variedad de melodías navideñas que en simultáneo podrían provocar ruido interior. En tu hogar, intenta tener tiempos de silencio o escucha melodías instrumentales que calmen el espíritu o ayuden a la oración personal y equilíbralo con canciones católicas que ayuden a tu familia a rezar cantando. Tercero, arma el pesebre en familia. Sé creativo al momento de armar tu nacimiento y haz que este gesto externo refuerce la vivencia de la preparación interior a la Navidad. Una idea podría ser colocar un recipiente lleno de pedazos de paja o materiales que lo simulen. Y dile a los miembros de tu familia que cada vez que hacen una obra de caridad u ofrecimiento, coloquen en privado una pieza en el pesebre. Para cuando llegue Navidad, Jesús tendrá una cama blanda compuesta simbólicamente de acciones hechas con amor en su nombre. En los hogares donde hay niños, se podría fomentar que el primer regalo que se abra en Navidad sea una imagen del niño Jesús y que sea justamente el más pequeño la coloque en un lugar especial del hogar preparado con anticipación. Cuarto, bendice la corona de Adviento. Comienza el tiempo litúrgico bendiciendo la corona de Adviento, de ser posible en una parroquia, y reza en familia la siguiente oración. Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento, para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo, practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Quinto, lee la palabra de Dios. Reúnanse en familia y lean juntos con frecuencia las lecturas diarias o el Evangelio antes de cenar, pues éstas permitan reflexionar y aprender sobre temas relacionados a la conversión, vigilancia y preparación, de una forma progresiva hacia el nacimiento de Cristo. Sexto, canta cada noche antes de rezar. Canten en familia un verso de O ven, Emmanuel, cada noche antes de rezar, y enciende la vela del Adviento, respectiva durante la oración. El momento puede ser acompañado de instrumentos musicales si es posible hacerlo. Sobre las luces de las velas, si tiene temor que suceda un accidente por el uso de fuego, especialmente por la presencia de niños pequeños, puede optar por usar velas con luces LED o que funcionen a pilas. Séptimo, crea un calendario de Adviento personal. Pidan a los niños del hogar que creen un calendario de Adviento en donde escriban sus propios propósitos a cumplir, uno por día, hasta la Navidad. Además, anímelos a dibujar una escena del nacimiento de Jesús en una hoja al final del calendario.
Los niños deberán revisar a diario el cumplimiento de sus propósitos y así ir preparando su corazón al nacimiento de Jesús. Octavo, arma un árbol de Navidad diferente. Algunas familias esperan hasta el domingo de Gaudet o tercer domingo de Adviento para armar su árbol de Navidad. En lugar de hacerlo con prisa, podrías incluir esta actividad como parte de la preparación al Adviento. El árbol de Jesé es una tradición divertida creada especialmente para los niños en la que se recorre la genealogía de Jesús, partiendo de Jesé, padre del rey David, a través de los medios gráficos, pueden ser dibujos, que en conjunto muestran la historia de la salvación. La actividad consiste en que cada miembro de la familia coloque cada día del Adviento o solo los 4 domingos un ornamento especial que represente una historia de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y así se enseñe su relación con el nacimiento de Cristo. Y noveno, realiza las actividades que podrá cumplir. Sacerdotes experimentados aconsejan no incluir demasiadas tradiciones, sino más bien vivir las necesarias, siempre que tengan un propósito claro y relacionado con este tiempo. La clave es la consistencia, la simplicidad y no sentir que ha fallado si no cumple con todas las actividades. Se recomienda elegir algunas actividades que consideren ayuden a su familia y además que conscientemente se sepa que se seguirán fielmente. Recuerde que los niños apreciarán los tiempos juntos por encima de todo lo demás y continuarán las tradiciones que fueron más importantes para su familia hasta la edad adulta. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo. Se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo. Dios abre su gloria, muestra su amor. Abre tu alma, Jesús Salvador. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo. El tiempo se acorta, ya viene el Señor, el mundo se alegra en tan buen Redentor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, miren la cuarta llama ardiendo. La luz de la estrella lleva a Belén, acoge a Dios niño que ahí va a nacer. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Ya se acerca el Señor. Ya se acerca el Señor. Hermanos y hermanas, compartimos con todas y todos ustedes algunas noticias que están incorporadas en la página tercera del Amigo de la Familia de esta semana, que recuerde estamos compartiendo de manera online desde que se inició esta pandemia en nuestra región y hemos tenido que cerrar nuestros templos de forma presencial. Invitación a ordenación diaconal. Con alegría, el Padre Obispo Bernardo Bastres Florense invita a participar de la ordenación diaconal de
Juan Francisco Peña Araya junto a su esposa Angélica Mesa Díaz, Francisco Gallardo Guerrero junto a su esposa Magali Huichacoy Vidal, Juan Araya González junto a su esposa Mónica Bustos Ojeda, Eric Morales Salgado junto a su esposa Miriam Ortiz Madariaga, Freddy Bustamante Aro junto a su esposa Patricia Álvarez Cárdenas, Luis Ernesto Biel Lizama junto a su esposa Maritza Ramírez Tapia, Jorge Millán junto a su esposa Virginia Aguilar Chaura. De acuerdo a las restricciones sanitarias por la situación de la pandemia que nos afecta, la participación presencial en la celebración está restringida. Invitamos a participar de manera virtual a través de nuestra página www.iglesiademagallanes.cl o del Facebook Iglesia de Magallanes el día sábado 12 de diciembre a las 16 horas. Encuentros formativos online del Evangelio de Marcos. Desde el martes 17 de noviembre se inició un curso taller sobre el Evangelio de Marcos, evangelista que comenzaremos a seguir en la liturgia a partir del primer domingo de Adviento. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página de la diócesis iglesiademagallanes.cl en el formulario de inscripción destinado para ello. Solo hasta esta semana. El curso es dirigido por el padre Marcos Bubinich Martinich. Que nada nos impida celebrar y ser sus instrumentos. Mes de María. Domingos a viernes, oración del Santo Rosario a las 19:30 horas. Sábado, Rosario a las 18:50 y Santa Misa a 19 horas. La clave del Zoom es 893-476-6336, contraseña María. Invita el movimiento de Schoenstatt. Mes de María Catedral 2020, lunes a viernes a las 20 horas, sábado 8 horas, transmisión por Catedral Punta Arenas y conexión por Zoom por la contraseña 75252585-307, clave Rosario. Y todos los domingos a las 12 horas, transmisión por televisión abierta y el Facebook de Iglesia de Magallanes. Al igual recordamos todos los días, de lunes a viernes, Eucaristía a través de la página Iglesia de Magallanes a las 19 horas. Y como cada día a las 20 horas también a través del Santuario de Jesús Nazareno, a las 20 horas hacemos la oración desde las casas de las familias del mes de María 2020. Santoral Católico de la Semana. Hoy, domingo 22 de noviembre, comenzamos una nueva semana esperando que todos y todas se encuentren muy bien junto a los suyos en casa. Y ahora les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. En este tiempo aún de cuarentena lo puedes hacer a través de una llamada telefónica o un mensaje de texto por las redes sociales. Hoy, domingo 22 de noviembre, Santa Cecilia. El lunes 23, San Clemente. El martes 24, Santa Flora. El miércoles 25, Santa Catalina. El jueves 26, Santa Delfina. El viernes 27, San Virgilio. El sábado 28, Santa Blanca. Y el próximo domingo 29, San Saturnino. Hermanos y hermanas, habiendo concluido el tiempo preparado para este programa, le invitamos a seguir conectado a la red del Santuario de Jesús Nazareno todas las noches a las 20 horas desde diversas casas de las familias del santuario. Estamos celebrando el mes de María. Comenzamos ya hace 2 semanas, el día 8 de noviembre, y continuaremos hasta el 8 de diciembre, como cuenta la tradición. También, mis hermanos, les invitamos a prepararnos para acompañar a los matrimonios diaconales que recibirán su ordenación en el mes de diciembre y que hemos anunciado en el programa del día de hoy. Sigamos uniéndonos en la oración por quienes no la han pasado bien en este tiempo, pero junto con la oración entregando la ayuda que se merecen a través de las diferentes actividades sociales que las comunidades, parroquias y santuarios están organizando en toda la diócesis de Magallanes. Mis hermanos y hermanas, que tengan un feliz domingo.
No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Detrás de la bruma el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave